Hoy nos toca el capítulo número 17 del libro de Josué. Nos toca el capítulo número 17 del libro de Josué. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos su preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra. Tuvo Galaad y Basán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias. Los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquén, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, o sea, puras hembras. Los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Vamos a detenernos aquí un momento. Recuerden que como eran puras hembras, normalmente se les daba heredad al varón. Pero ellas fueron a hablar con Moisés, se reunieron con Moisés y con los príncipes para exponer su caso, en decir que su padre no tuvo hijo varón y que ellas eran puras hembras, y era justo que a ellas le dieran su parte, su heredad. Entonces Moisés expuso el caso delante de Dios, y así mismo dijo Dios que entonces se le entregara heredad, que sería justo que se le entregara a ellas su heredad, su parte a ellas, porque eran puras hembras. Entonces llegó el tiempo donde están repartiendo las tierras, su heredad, y ellas pues vinieron y expusieron eso mismo para que recordaran. Dice: pero Zelofead, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, puras hembras. Los nombres de las cuales son estos: Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de José, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diesen heredad entre nuestros hermanos. Es cierto, eso ocurrió. O sea, que recordaran eso, pues porque Dios había mandado que se le diera a heredad a ellas entre sus hermanos. Pero con una condición: se les dijo que a ellas se les iba a dar heredad, pero ellas debían de casarse con los de sus mismas tribus, que tenían prohibido, ellas no se podían casar con otra tribu diferente, porque al ser ellas mujeres y al casarse, luego quedaría, o sea, la heredad, entonces quedaría para la otra tribu, porque se casó con un hombre de otra tribu. Entonces le dieron a ellas la heredad con esa condición de que ellas tenían que casarse con los mismos de las tribus, vamos a decir con sus mismas familias, que son de las mismas tribus. Eso fue lo que ellas hicieron. Entonces vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas,
conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán. Porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés, desde Aser hasta Micmetac, que está enfrente de Siquén, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Cana, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite, y se encuentra con Aser al norte y con Isacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isacar y en Aser a Setseán y sus aldeas, a Ibleán y sus aldeas, y los moradores de Dor y sus aldeas, y los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Taanach y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquella ciudad. Prestemos atención ya a partir de aquí, miren. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquella ciudad. Y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Recuerde que los cananeos son descendientes de Canaán, de allá de Can, uno de los 3 hijos de Noé, el que vio la desnudez de su padre. Dice el 13, pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. O sea que cuando los israelitas se hicieron suficientemente fuertes, como dice allí, forzaron a los cananeos a que hicieran trabajo forzoso, trabajo de esclavos. Pero no los expulsaron, porque eso fue lo que Dios había dicho. Eso fue lo que Dios dijo, que los expulsaran de allí. ¿Qué fue lo que, las promesas que Dios había dado? Que esas tierras que fluyen leche y miel, esas tierras prometidas, eran para el pueblo de Israel, y que había que expulsar a todas esas naciones de todo ese territorio. Expulsarlos de ahí para que ellos tomaran posesión de las tierras. Pero fíjense lo que pasó allí. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, o sea, lo sometieron a trabajo forzoso como de esclavos, mas no lo arrojaron. O sea, que no lo sacaron de esas tierras, sino que se quedaron allí conviviendo con ellos. Dice el 14, y los hijos de José hablaron a José, diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Están hablando allí los hijos de José, que se dirigieron a Josué. Y Josué les respondió, si soy pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros.
Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen, tienen carros errados, los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes gran poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Fíjense, vamos aquí a ver esto. Aquí estamos viendo, aquí leímos el por qué ellos no arrojaron a los cananeos, a esa gente. ¿Por qué no los arrojaron? Aquí lo está diciendo. Por ejemplo, aquí desde el 15, Josué les contestó a ellos y les dijo que si ellos eran tantos, como ellos mismos lo dijeron, ¿verdad? Y esa zona era una zona montañosa, la de Efraín, que la de Efraín no les alcanzaba, que le estaba diciendo él, bueno, despejen toda esa zona montañosa, toda esa zona que en el bosque, donde viven los fereceos y los refaítas. Los descendientes de José, ellos le dijeron, es cierto que la zona montañosa no es lo suficientemente grande para nosotros, pero todos los cananeos de las tierras bajas tienen carros de combate hechos de hierro, tanto que los que viven en Basán y en sus asentamientos vecinos, como los que habitan en el valle de Jezreel, son demasiado poderosos para nosotros. Fíjense esto tan delicado, lo que ellos están hablando, lo que están declarando, lo que están creyendo. Porque lo que sale por su boca, eso es lo que hay en su corazón. Ellos están diciendo que ellos son más poderosos que ellos mismos, los hijos de los descendientes de José. Están diciendo que esa gente que están allí en el bosque ocupando todo eso, todo eso, esa zona montañosa, que son más poderosos que ellos, porque tienen carros allí de hierro, carros de combate hechos con hierro. Estaban viendo con sus ojos físicos, se dejaron llevar por sus ojos físicos. Y recuerden lo que pasó cuando lo de los 12 espías. Porque a veces, que eso lo llevamos hoy en día, ¿verdad? Fíjense como muchas veces el Señor puede darnos una promesa, una palabra a nosotros, por medio de alguien, por medio de su misma palabra. Pero eso llega a un momento donde eso se nos olvida. Lo que Dios nos prometió se nos olvida. Lo que esa promesa que Dios nos dio a través de su palabra se nos olvida. Se nos olvida. Queda como que la mente en blanco y no recordamos la promesa de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel? Que le había entregado esas tierras por heredad, que desocuparan todas esas tierras y la tomaran, porque Dios se las iba a entregar. Entonces, si Dios habló, Dios da una promesa, Dios a ellos les dio una promesa, les dio palabra, que esa tierra se las iba a entregar por heredad, que ellos, claro, tenían que luchar por ellas, pero que Dios les iba a dar la victoria, que se las iba a entregar, que no tuvieran miedo delante de ellos, porque Dios iba con ellos, Dios estaba con ellos, y Dios le iba a dar la victoria en todo. Si ya Dios dio una palabra, como hoy en día Dios le puede dar a usted una palabra, se la dio por medio de otra persona, se la dio por medio de la misma Biblia, de la misma palabra, y usted sabe que esa palabra es de usted, esa palabra viene de Dios, ya usted recibió confirmación de que eso viene de Dios. A usted no se le puede olvidar esa palabra. Así se la haya dado hace años, hace 5 años, hace 10 años, hace 7 años, hace un año. Porque usted tiene que creer firmemente
que el que habló, el que dio esa palabra, él la va a cumplir. Claro, no la va a cumplir cuando uno quiera, el día que uno desee, cuando no, es cuando Dios quiera, en el tiempo de Dios. Todo se hace en el tiempo de Dios. Dios cumple, dice la Biblia que él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Y lo que él habla, de verdad, lo que él habla, él lo cumple, si viene de parte de él. Pero el tiempo es del Señor, no es el tiempo de nosotros. Nosotros como humanos queremos que ya eso se cumpla ya en la misma semana. Ya el otro día ya queremos ya todo ya resuelto. Y no es así, Dios no trabaja así. Porque todo se hace a la manera del Señor. Todo se hace en el tiempo de Dios. Lo que sí tenemos la seguridad de que el Dios cumple. Entonces vemos que desde hace mucho y mucho tiempo Dios había dado esa promesa de la tierra de Canaán. El pueblo de Israel duró en el desierto 40 años. 40 años. Cuando ya por fin el Señor le entregó, le dijo ya, es hora de recibir las promesas del Señor, pero ellos tenían que conquistarlas. O sea que aún para recibir las promesas del Señor, ese es otro proceso que nosotros tenemos que pasar. Un proceso de oración, de ayuno, de guerra. Porque estamos luchando por esa victoria. Una victoria que ya el Señor la ha confirmado. Porque ya el Señor ha confirmado de que de esa promesa, de lo que nos prometió a nosotros y que se va a cumplir en nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Orar, interceder, guerrear, luchar espiritualmente por eso. Y aún si es algo que es de una preparación, tenemos también que nosotros prepararnos, vamos a decir físicamente, en conocimiento, en todo. Nosotros tenemos que tener nuestra parte, no hay que quedarnos aquí estoy, Señor, algún día para que tú cumplas lo que tú hiciste, y yo sin moverme, sin hacer nada, sin buscar del Señor, sin buscar aprender más la palabra, aprender a sacar una enseñanza, aprender dependiendo de lo que Dios haya prometido en nosotros. Entonces, vemos que parece que lo que Dios les prometió, a ellos se lo olvidaron. A los descendientes de José, se les olvidó. ¿Por qué? Porque cuando vieron la situación, vieron, ay Dios mío, ellos como que son muchos. Empezaron a ver con sus ojos naturales. Parece que se cegaron espiritualmente. Empezaron a ver con sus ojos naturales como les pasó a los espías que se mandó allá a ver la tierra de Canaán. 10 de los espías hablaron sin fe, hablaron mal. Mientras que los dos espías, que uno de ellos fue Josué, exaltaron el nombre del Señor. Pusieron a Dios en alto y tuvieron un lenguaje de fe. Ellos no se dejaron llevar por lo que sus ojos naturales vieron. Entonces vemos aquí a las descendientes de Josué que empezaron a hablar negativo, igualito como esos 10 espías. Empezaron a ver que ellos tenían carros de hierro, que tenían gente, tenían carros de combate, y ellos no tenían esa, como diríamos hoy en día, esa tecnología. Fíjate, ellos tienen carros de combate con hierro. Nosotros no tenemos nada. Empezaron a ver las limitaciones en el mundo natural. Pero se olvidaron que tenían un Dios. Se olvidaron que Dios, el que ellos tenían, a quien les servían, era el Dios que había creado los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Se olvidaron que Él fue el Dios de lo imposible. Se olvidaron que ese mismo Dios fue el que abrió el mar. Se olvidaron de que ese mismo Dios fue el que los alimentó. El que les hizo caer del cielo maná. El que les dio de beber de agua que salió de la roca. Se olvidaron de todos los milagros y maravillas que Dios había hecho. Se les olvidó que fue ese mismo Dios quien abrió la tierra para consumir a todos los rebeldes. Se les olvidó todo eso. Se les olvidó la promesa de Dios. Y empezaron fue a ver con sus ojos naturales. Entonces, cuando eso pasa hoy en día en nuestras vidas, eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque eso que Dios ha prometido en la vida de esa persona puede que no se cumpla. Porque eso lo vimos allí en el desierto. Cuando vinieron esos espías
y empezaron a hablar mal. No, pero mira, esos son mucho más que nosotros, esos son más poderosos que nosotros. Ellos nos van a ganar, nosotros no vamos a joder con ellos. ¿Qué pasó con esos hombres que hablaron de esa manera? Sin fe. Y haciendo caer a sus hermanos. ¿Qué pasaron con esos hombres? Plaga cayó sobre ellos. Ellos murieron. ¿Y quiénes quedaron vivos? ¿Quiénes fueron los que Dios levantó y usó? A los dos que se hablaron bien. A los dos. Tanto así que Josué fue el sucesor de Moisés. O sea que esa gente no vio las promesas, lo que Dios les había prometido, la tierra de Canaán, todo eso, esa gente no lo vio porque murieron. Entonces eso es delicado. Eso es delicado porque la falta de fe es pecado, la duda es pecado. Cuando yo no creo lo que dice su palabra, su promesa, eso es pecado. Cuando yo no creo, es pecado. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar al Señor. Y también dice la Biblia que todo lo que se hace sin fe es pecado. Entonces vemos que ellos empezaron ahí a hablar lo que veían sus ojos. ¿Y qué fe? Fe es creer lo que dice la palabra de Dios sin importar lo que mis ojos ven y sin importar lo que mis oídos escuchen. Pero ellos no aplicaron eso. Ellos se dejaron llevar por lo que sus ojos naturales veían. Tuvieron miedo de esa gente. Y Dios muchas veces dijo que no tuvieran miedo, porque les iba a dar la victoria. Que esa tierra se les iba a entregar en sus manos. Pero ellos tuvieron temor porque vieron que tenían carros, que tenían esto, que tenían no sé qué más, y la tecnología. Y se atemorizaron. Y no lo sacaron. No lo sacaron, los dejaron allí convivir con ellos. Entonces, cuando uno no hace las cosas como Dios lo manda, como Dios guía, como Dios lo establece, como Dios dirige, las consecuencias, ahí hay problemas. Porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no a la manera del Señor. Entonces no estamos siendo obedientes a Dios. Es lo mismo que Saúl, cuando él fue a la guerra. Dios dijo que no dejara nada, nada con vida, absolutamente nada. ¿Y qué hizo Saúl? Ay, no, mira, los animalitos, las cosas que para Jehová dejó algo vivo. Y Dios le dijo que no dejara nada. O sea, que hizo las cosas a su manera. ¿Y qué trajo eso como consecuencia? Saúl fue quitado del trono. Porque tenemos que aprender a ser obedientes. Tenemos que aprender a someternos a la palabra, a ser sumisos a Dios, a vivir como Él quiere que nosotros vivamos y no como nosotros creemos o pensemos. Entonces vemos que ellos no habían sacado a esa gente de allí. Ay, no, porque tenían carros, que los carros que eran de hierro, que la gente, que tenía gente, dejándose llevar por lo que sus ojos veían. Y de repente por lo que ellos escuchaban, se atemorizaron, se atemorizaron. ¿Y acaso se les olvidó cómo Dios se glorificó cuando anteriormente se fueron a la guerra el pueblo de Israel con varios reyes y todos esos reyes juntos, decía la Biblia que eran como la arena del mar? ¿Y qué pasó allí? Dios le dio la victoria al pueblo de Israel porque Dios estaba peleando a favor de Israel. Dios intervino. Entonces, si ellos hubiesen confiado en Dios, así como Josué lo hizo, los descendientes de José, de Manasés, de José, ¿qué pasó? Dios allí hubiese intervenido y Dios le hubiese dado la victoria. Los hubiesen sacado de las tierras y hubiesen tomado esas tierras completamente por heredad. Eso pasa si uno hubiese luchado por obedecer a Dios tal cual como él mandó, como dio la orden. Entonces ahí vemos
Ahí vemos que ellos no lo sacaron. Los bosques de las zonas montañosas, le estaba diciendo Josué en el último versículo, los bosques de las zonas montañosas también serán que iban a ser de ellos, sino que aquel monte será tuyo, aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tengan carros de herrados, o sea, de hierros, y aunque sean fuertes. O sea que ellos no tenían que tener temor, miedo delante de ellos. Así ellos hubieran que eran fuertes, así veían ellos que eran más, así veían ellos que tenían la tecnología de carro, de hierro, que ellos no tenían, el pueblo de Israel no tenía nada de eso. No tenían que atemorizarse, tenían que confiar en el poder de Dios, porque ya Dios les había entregado todas esas tierras por heredad. Jehová siempre se los decía, nuestro Dios siempre se los decía. Esas tierras son de ustedes. Siempre se lo que no tuvieran miedo, que Dios les iba a dar la victoria. Pero vemos que no todo se cumplió tal cual como Dios lo estableció. Y vemos que siempre eso trae consecuencias, que eso nunca se nos olvida eso. La obediencia a Dios trae bendición. Cuando uno hace las cosas, muchas, guerrea, por hacer las cosas como Dios mandó, eso va a traer bendición. Pero cuando uno no ataca las cosas, las instrucciones tal cual como Dios las dio, ahí hay problemas. Hay problemas cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera del Señor. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes todo bajo control, todo está en tus manos, Señor. Gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en nosotros, en nuestros corazones, a 100 por 1, Señor. Y sellamos esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.